Aleluya, paz de Cristo a todos. Vamos a dar inicio en esta tarde donde Dios se va a manifestar como todas las tardes, en donde vamos nosotros a recibir ese alimento espiritual del cual tenemos nosotros como cristianos que vivir y que buscar y que desear. Pero el tema de esta tarde es el siguiente: ¿qué es el reino de Dios? Porque estos estudios, estas predicaciones son muy extensas, y hoy en esta tarde vamos a seguir hablando acerca de lo que es el reino de Dios, porque muchas veces nosotros como cristianos oímos las palabras del reino de Dios o el reino de los cielos, pero ¿cuál es el estado o de qué se trata todo esto? ¿Es un estado que es aquí en la tierra, o es un estado en el cielo, o es una forma de vivir, de pensar o de ser? Hoy vamos a estar viendo todo eso y vamos a ver cómo el Señor nos va a guiar a todas estas verdades, como siempre lo ha hecho, y vamos a ver en qué consiste esto que es tan extenso, el hablar acerca del reino de Dios. Porque cuando vemos acerca del reino de Dios, nos imaginamos que es un lugar en el cielo, que es algo donde nadie ha visto, o si alguien ha tenido sueños, pero eso abarca eso y otras cosas también. Por eso vamos a ver a través de la Biblia qué es exactamente, como dije, un poquito de lo mucho que es el reino de Dios. Y vamos a ver ejemplos en donde las personas comunes y corrientes buscaban a Dios, como hoy lo hacen también, y caían en los mismos errores como lo hacen hoy también. Vamos a ver nosotros hoy en esta tarde todos estos aspectos, pero vamos a empezar con Jesús. Vamos a empezar viendo lo que Él decía. Amén. Vamos a ver entonces, para dar inicio a todo esto, que Dios nos bendiga a todos, que nos guíe y nos guarde, ¿verdad?, para estos estudios, que nos muestre y traten de mantener todas estas palabras en sus corazones. Vamos a buscar Marcos 1:14, los Evangelios, Marcos 1:14, y vamos a ver, como lo dije, las cosas con relación pues al reino de Dios, porque es mucho enredo para muchas personas cuando se les habla de este famoso reino de los cielos o reino de Dios. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden hacer las cosas y quiénes piensan que las hacen pero no hacen nada? Dije Marcos 1:14. Vamos a ver ahí qué dice la palabra. Vamos a ver, dice Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Veamos ahí que el mismo Jesús, estando presente en la tierra, estando Él con un mandamiento del Padre, empieza a hacer la obra a la que Él fue llamado o a la que Él fue traído al mundo. ¿Que era para qué? Para hablar el evangelio del reino de Dios. Pero los detalles de esto no es nada más el oír o el pensar o el sentir que uno recibe algo diferente, o que uno se siente medio como sentimental con las palabras de Dios, sino que son un efecto real y verdadero cuando las personas reciben el reino de Dios en ellos, en su corazón. Por eso enseguida en Marcos 1:15, esto es lo que decía Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y dice enseguida: y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, esas no eran palabras solamente huecas o palabras para que la gente se pusiera a meditar en ellas, sino que eran palabras para que la gente empezara a cambiar, la gente empezara a dejar el modo de ser, la manera en la que ellos vivían, y ver todas esas cosas. Por eso dice, enseguida después de que dice: el reino de Dios se ha acercado, como número uno les dice: arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Estamos entendiendo?
Porque no se trata, las cosas de Dios no se trata nada más como de estar presenciando palabras. Más adelante vamos a ver de qué se trata todo, porque es una transformación en las personas, es un cambio, es una nueva criatura, es todo un proceso nuevo en los mismos cuerpos, si podemos decirlo, pero ya con la unción de Dios en nosotros. Por eso el mismo Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Es algo que iba a impactar a las personas, a cambiarlas y a transformarlas de una manera de ser totalmente a otra. Por eso hoy en esta tarde vamos a estar meditando en cómo están nuestras vidas. O usted que me va a oír a través del internet, cómo está la vida de usted también. Como si usted sigue siendo el mismo desde que usted era un niño y ahorita ya tiene 40, 50, 60 años y usted sigue siendo el mismo o la misma en muchas formas, en formas tercas, aferradas, que usted no puede cambiar y nunca hace nada por nadie ni por usted mismo. Por eso hay que arrepentirse y creer en el Evangelio, arrepentirse de corazón y creer en algo nuevo que Dios va a poner en nosotros. Por eso, eso es lo que vamos a estar viendo hoy acerca pues del reino de Dios. Dice enseguida, vamos a ver que al oír las palabras de Él, todas las personas veían la diferencia de entre un Dios y de entre alguien que nomás hablaba por hablar. Porque había maestros como los hay ahorita, había personas que estudian como los hay ahorita, había gentes que conocen, dice, la palabra del Señor. Pero ¿qué dice en Marcos 1:22? Marcos 1:22 declara que las personas que oían se asombraban de su doctrina. Por una razón, dice ahí, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense que él se podía sentir la presencia de algo que nunca habían sentido. Porque cuando uno siente la presencia del Señor, eso transmite a cualquiera que está ahí, lo toca de una manera que nunca antes había sentido. Son aquellos que perciben y sienten, los que ya tienen un llamado o los que Dios les está hablando. Por eso la gente cuando oía, no nomás se admiraban de la doctrina, sino que como la manera que él enseñaba, como con alguien que tiene autoridad. Y es una autoridad de parte del único Dios. No era como que él venía enojado, gritando, tratando de asustarlos, ni nada de eso, sino que ellos sentían que esa palabra venía con mucha autoridad. Por eso, esos son los detalles de los verdaderos predicadores y de las personas que Dios usa. Que no es que estén enojados, ni que es el que más grita, ni el que más brinca, sino que las palabras van con mucho poder y mucha autoridad, porque es Dios hablando en ellos. Amén a eso. Ahora, vamos a ver paso por paso que él empieza hablando y diciendo estos detalles: arrepentíos y creer en el Evangelio. Ahora, el Señor hablaba de muchas maneras, como lo sigue haciendo hoy en estos tiempos. Vamos a ver Mateo 6:25, y aquí está un mensaje para todo el mundo. Mateo 6:25, vamos a ver que no es como mucha gente piensa, para un grupo de personas, o para otro grupo, o para unos que creen así, o para otros que creen allá, sino que estos mensajes que Dios daba eran universales, de cierta manera lo podemos decir, porque vamos a ver qué dice más bien la palabra para que sea la que nos guíe. Fíjense cómo dice Mateo, lo repito, Mateo 6:25, ¿ya están ahí? Oigan bien las advertencias del Señor Jesucristo, porque hoy en estos días y en los días de antes, la gente, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, siempre han tenido los mismos afanes de la vida. Por eso es necesario las transformaciones y es necesario un Dios en cada una de las personas. Pero ¿qué dice? Dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Y qué es el afanarse? El afanarse es hacer una cosa con dedicación y esfuerzo. Cuando ya venimos a los pies del Señor, estamos entregados a Dios y Dios va a trabajar en nuestras vidas. Dios va a hacer cosas en nosotros
va a hacer milagros, nos va a guiar, nos va a guardar, nos va a poner a prueba, pero de todas ellas nos va a sacar Él, porque son promesa tras promesa y cumplimiento tras cumplimiento. Dios no se puede manifestar por ratos y después dejarnos, por lo que vamos a leer. Fíjense lo que Él dice. Dice en 6:25, dice, por tanto os digo, no os afanéis. Y la primera cosa que dice es por vuestra vida. La vida está relacionada con todo lo que nosotros nos imaginamos, con enfermedades, con cosas materiales, con relaciones con otras personas, con nuestra propia vida, con nuestro propio sentir, con nuestra propia forma de sentirnos como humanos y como personas. Él mismo dice, no os afanéis por vuestra vida. Por eso digo que este es un mensaje para todo el mundo, porque todos tienen una vida y tienen de qué preocuparse. Entonces, en el Señor, Él toma control de todas nuestras necesidades. Fíjense qué hermoso es Dios. Y luego dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Si todo lo que nos lleva en necesidad, Él lo tiene cubierto. Por eso es el reino de Dios. Amén a eso. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, otra vez, enfermedades, necesidades. Cuando vemos que el cuerpo nos estamos envejeciendo y empezamos a darnos, nos empieza a dar temor porque decimos, ya estoy viejo, ya estoy vieja. Tú no tienes que preocuparte, porque para eso está Dios. Amén. Él lo está diciendo aquí, lo estamos creyendo. Dice, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego pone un ejemplo, porque no nomás nosotros estamos en este universo, en este mundo, en este globo, o en este mundo que Él creó. Hay animales, plantas, y nos las pone como ejemplo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, dice, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Sí? El Señor sabe todos los detalles de toda su creación. Él no va a dejar a nadie, porque él es el autor de todo lo habido y por haber. Entonces trae a memoria a los animales. Y luego dice, nos compara, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadirle a su estatura un codo? Nadie podemos hacer milagros en nosotros mismos, por más que nos esforcemos. Siempre va a ser la gracia y la misericordia de Dios. Porque mucha gente que no conoce de Dios no se ha muerto, pero están vivos por su misericordia, porque Él los quiere mantener. Pues si Él quiere, Él les quita el hálito de vida y el soplo de vida y caen muertos. Por eso hay que entender cómo están todas las cosas. Dice en el 28, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanéis? Dice, considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y todos los que hemos leído la Biblia conocemos quién fue Salomón, cómo las riquezas que él tenía. Salomón se metió a hacer de todo en la carne, para ejemplo de nosotros. Y dijo al final que todo era vanidad. Pero él se dio gozo en la carne, vestiduras, gente, animales, tenía provisiones, tenía de todo este hombre. Entonces él lo compara hasta con las plantas, ¿no? Con los lirios. Dice en el 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, Él está viendo cómo la gente está en el afán y en la ansiedad todos los días de la vida en la tierra, desde que vienen a hacer vida y a tener relación con otras personas en el mundo. Siempre están en el afán y en la ansiedad. Muchos, aunque sean ya creyentes, están dudando, pensando y desesperados. ¿Qué va a pasar? Porque se les olvida en quién han creído. ¿Sí? Aquí están las escrituras para que usted ni yo volvamos a estar temerosos y dudando siempre de Dios. Dice en el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora menciona a los gentiles porque a los que les vino esto fueron los judíos primero. La salvación les llegó a ellos. Y el ejemplo era ellos en contra de nosotros ahí y nosotros ahí en contra de Dios como gentiles. Pero dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y eso es para hoy, para la iglesia también. Los que ya han venido a los pies del Señor, los que han vuelto a nacer.
Amén. Dice más, oigan bien aquí, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice así. Por eso, todas las personas que digan ser cristianos, evangélicos, o que digan, porque esa palabra de cristianos abarca muchas cosas. Ya he visto yo que la gente ignorantemente dice que un cristiano es un católico, un cristiano es un testigo de Jehová, un cristiano es cualquier otra, todos ellos ya nomás ven cruces por ahí, son cristianos también ellos. Entonces hay que saber en el espíritu y en la verdad quién es quién somos nosotros y quién son ellos, de acuerdo a las escrituras, no a lo que dice la gente, sin conocimiento y sin Espíritu Santo en ellos. La recomendación de Dios es esa: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es un mensaje muy tremendo. Si usted desea que su vida tenga un cambio, aquí está la manera en la que podemos nosotros transformar nuestras vidas, las de nuestros hijos, y vivir en bendición y en victoria en nuestros trabajos, entrar y salir sin ningún temor, caminar, viajar, regresar, volver a venir. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor. Porque si en realidad nosotros hemos buscado el reino de Dios y la justicia, hemos sido cubiertos por el Dios Todopoderoso. Vamos a ver, pónganle una marca ahí, y vamos a ver, vamos a hacer una salida al Salmo 37, 22. Busquen el Salmo 37, 22. Aquí ya nosotros podemos ver cómo se están comparando los grupos de personas. Porque tenga usted en cuenta esto, que hay justos e injustos, ¿sí? La creación toda es de Dios, pero los grupos van a ser divididos como hablábamos la otra semana. Va a haber un llamamiento a cabritos y a ovejas. Sí, o sea, va a ser todo, desde ahorita y desde antes ya está todo en un orden donde la gente aborrece a Dios y otros lo buscan y lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces no se asombre de lo que está en el libro de los Salmos, porque mucha gente no lee los Salmos porque son muy agresivos. Mucha gente dice, no, los salmos, algunos salmos ya no se aplican. Eso es lo que ellos opinan. Pero vamos a ver qué dice. Le repito el Salmo 37, 22. Fíjense bien aquí. Dice, porque los benditos de Él, amén a eso, es un grupo. Los benditos de Él heredarán la tierra. Un tipo bendición de parte de Dios. ¿Para quién? Para los benditos de Él. Pero abajo dice, y los malditos de Él serán destruidos. ¿Sí estamos viendo la diferencia? Por eso buscar el reino de Dios y su justicia, para que uno no esté en un grupo donde uno por eso, por haber sido un rebelde en cuanto a Dios y un desobediente, seamos parte de un grupo sin esperanza. ¿Estamos entendiendo? Dice el 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Oigan bien la necesidad de todo hombre y de toda mujer. Esos pasos tienen que ser guiados por el Dios, que lo ve, que lo sabe y tiene el poder de hacer todo. En otras palabras, con Él nadie se va a extraviar. Dice el 23, lo repito, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Por eso es que uno se encomienda siempre al Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Y el Señor, sabiendo todo, Él aprueba tu camino, tu decisión, si es que conviene o no. Ese es el estar bajo la poderosa mano de Dios. Dice el 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Sí, porque todos resbalamos de cierta manera, porque estamos en un cuerpo de pecado. Pero oigan lo que dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hay misericordia para todos aquellos que se arrepienten y traen a la luz los pecados y dicen, he pecado contra ti. ¿Sí? Y luego las bendiciones siguen añadiéndose. Dice en el 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso
nosotros podemos ver que lo que él dice acá en Marcos, amén, perdón, en Mateo, cuando él dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es una verdad, es una promesa completa que él nos está ofreciendo. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las necesidades como hombres, como parejas, como familias, van a ser añadidas a nuestra vida. Vamos a recibir la paz, como él dice, que el mundo no conoce porque no lo conoce a él. Ahora, eso es lo que está en el Salmo 32, 37, 22. Bueno, ya lo leímos. Pero vamos a ver qué dice Marcos 10:26. Marcos 10:26. Y aquí vamos a ver más promesas, porque Dios está hablando de que cuando Él habla va a traer poder su palabra. No nomás son palabras que hoy en día oímos palabras de mucha gente con promesas, pero promesas falsas que no llevan a nadie a ningún lugar. No tienen promesa ni en esta vida ni en la venidera. Son palabras, podemos decir, de muy corto rendimiento, que nomás los dice la gente para sentirse bien. Y hoy en día eso es lo que cuenta para muchas personas, el sentirse bien sin importar el futuro que les tienen enfrente de ellos, que es lo más grave. Dice Marcos 10:26, aleluya, cuando él les está explicando más o menos acerca de lo mismo, del reino, de los que se van a salvar, de los que tienen riquezas, de los que tienen otras cosas y que les estorban para seguir a Dios. Ahí en Marcos 10:26 ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque con lo que decía el Señor a mucha gente se les cerraba el mundo. Y decían, eso está muy duro de entender y muy difícil de cumplir y muy difícil. Entonces hoy en día la gente sigue igual. Uno les quiere traer las nuevas buenas de salvación y la gente dice, ahorita no me hables a mí de eso. La gente no quiere. Así como cuando él estaba físicamente caminando en la tierra, cuando uno viene a hablarles a las personas, a menos que Dios les haya ya preparado el corazón y estén muy quebrantados, es que ellos van a recibir al Señor. De otra manera la gente se niega y se va a seguir negando. Qué triste. Pero veamos lo que pasó aquí. Ellos le preguntaron al Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cualquiera que vaya a ser la situación de uno, cualquier necesidad, cualquier cosa, Dios va a salir adelante. La mano poderosa de Dios se va a manifestar en la vida de uno. Tenemos que creer eso. Dice en el 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dijo Pedro. Bueno, la respuesta del Señor es esa. La que sigue en el 29, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Dice él, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que es muy interesante saber que tenemos que tener una prioridad en Dios, porque mucha gente se enfoca en otras cosas. Piensan que Dios les va a dar un tipo de acepción ahí, les va a decir, está bien, yo conozco tu corazón, pero es un mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el Señor es tan claro diciendo en el 30 que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y luego vuelve a decir la lista, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecución, dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Por eso, cuando nosotros decimos que somos del Señor, tenemos que hacer vida con nuestras familias, pero siempre estar enfocados en Dios. Porque sin Él no podemos hacer nada. No podemos darle prioridad a la familia y dejar a Dios afuera. No podemos darle prioridad al trabajo y dejar a Dios a un lado. No podemos hacer nada antes que Dios. Es necesario dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Pero aquí está la advertencia, dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros.
¿Usted qué le gustaría hacer? ¿Un postrero? Muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Es mucho mejor es ser uno de los primeros, ¿verdad? Porque los postreros van a ser los después. Pero esas son todas las cosas de las que el Señor empieza a hablar que la gente tiene que dejar a cambiar y empezar ya a no darle tantas vueltas a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, porque se están haciendo la vida más pesada. Vamos a ver que hay otro ejemplo aquí, un ejemplo a principales sacerdotes y fariseos. Es también para las personas que creen saber y no saben, porque las religiones hay muchas, y muchas hablan hasta de Dios y hablan hasta de la cruz, hablan de los apóstoles, hablan de la madre, ¿sí? Hablan de milagros, pero ¿qué tan cerca están ellos de ser o de irse o de estar en el reino de Dios? Bueno, vamos a ver este también. Vengan conmigo, aquí hay una gran advertencia también, en Mateo 21. Fíjense que la mayoría de cosas que estamos viendo son en los evangelios. No tanto ya en las cartas de Pablo, pero aquí están muchas bases que después Pablo iba a dejar y ordenar sobre de las iglesias a través de las cartas, basado siempre en lo que ellos conocían de parte del maestro. Mateo 21:43. Ahí están hablando otra vez de estos labradores malvados que se les confían las cosas y siempre terminaban haciendo lo contrario. Hay gente que Dios trata con ellos, Dios los quiere bendecir y ellos rechazan siempre las bendiciones de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero en estos pasajes que vemos aquí, vamos a ver un ejemplo donde la gente está desechando al mismo Jesús. Es decir, la manera de verlo a través de estos labradores malvados es un ejemplo también para muchas personas que Dios les quiere dar salvación y vida eterna y ellos rechazan y siempre resisten al Espíritu Santo. Alguien que resiste al Espíritu Santo es alguien que Dios le está hablando y él se niega rotundamente y dice: no, yo no ocupo que nadie me mande, yo no ocupo que nadie gobierne mi vida, yo no ocupo que nadie me esté a mí diciendo qué hacer o qué no hacer, ¿no? Pero, ¿qué dice Mateo 21:43? Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso lo podemos ver que se lo dijo al pueblo de Israel. Y es un hecho que así pasó. En el libro de los Hechos también está registrado. Pero dice: y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso mucha gente desprecia las bendiciones de Dios. ¿Está escrito o no? Está diciendo muy claro. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Imagínense qué feo que haya hombres y mujeres que Dios quiere trabajar con ellos, pero para un testimonio de muchas personas, ellos están siendo usados para decir: ya ves, a él Dios le ofreció, Dios le dio, Dios le puso, y él entristeció el espíritu y lo resistía siempre. Porque sí pasa así. Dice ahí que se le va a dar dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso tú en esta tarde ponte a pensar: ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás teniendo frutos del Espíritu en tu vida? ¿O estás diciendo: a mí no me interesa nada, a mí mientras no me muera o no me enferme, todo está bien? Tienes que ponerte a meditar. Si tú eres hijo y Él es tu Padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Fíjense la advertencia tan tremenda que está aquí, abajo. Dice en el 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y yo quiero que vea esto, que la mayoría de cristianos, si no es que todos, más bien todos, hemos caído sobre la piedra, ¿sí? Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque todos fuimos quebrantados. Ahora, hay ejemplos muy tremendos
Ahorita vamos a ver estos dos, el que es quebrantado y el que es desmenuzado. Porque nosotros hemos caído sobre esa piedra. Y dice la Biblia, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Vamos a ver cómo lo vamos a ver aquí bien hermosamente en la Biblia. Póngale una marca ahí. Y vaya conmigo al libro de Romanos 9:32. El libro de los Romanos, para ver que es una gran verdad, que usted y yo fuimos quebrantados porque hemos caído. De ninguna manera tropezamos en esa piedra. Ahorita vamos a ver la diferencia del que cae y del que está tropezando en esa piedra. Eso es muy triste. Y tiene un efecto muy, muy negativo y muy malo para muchas personas y muchas naciones. Amén. Romanos 9:32. Oigan bien lo que dice ahí. Con relación a los que andan persiguiendo en ese tiempo, o hablando de los judíos, y dice en el 32, 9:32, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y dice el 33, como está escrito. Dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si esa piedra servía para dos cosas y sirve para dos cosas: para quebrantarte y para desmenuzarte. En el quebrantamiento eres transformado y cambiado y camino al reino de Dios o al reino de los cielos. Y al ser desmenuzado, ese tienes otro final, porque ya eres tropiezo, ya la roca que es hermosa para muchos, para ti es una piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo que el Señor dice a ti no te cae bien, tú no le crees. Tú dices, ¿cómo vas a hacer todo eso si tú eres Dios? ¿Cómo es posible? Entonces todo lo que ves tú de parte de Dios no te gusta, es como un tropiezo, a ti no te gusta nada. Por eso dice que en los finales tiempos unos tropezarán y se entregarán unos con otros, porque las doctrinas van a chocar y no van a salir de acuerdo en nada. Escuchen bien lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Entonces, a todos aquellos que Dios nos ha puesto por su misericordia y su amor a ser quebrantados, hemos sido nosotros. Volvamos al pasaje de Mateo 21:44, y vamos a ver que ahí dice eso, que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Usted ha sido quebrantado, ¿no? Gloria sea el Señor. Yo he sido quebrantado. De otra manera no hubiera entendido, no hubiera podido. Dice después, y sobre quien ella cayere, oigan bien, le desmenuzará. Habrá un efecto muy fuerte, y lo hubo antes y lo va a seguir habiendo todavía en estos tiempos. Por eso es muy triste ver que hay gente que está jugando al cristianismo, a la iglesia del Señor, a ser evangélico, a ser persona disque vuelta a nacer. Ellos nomás andan saludando. Algunos que fingen muy bien andan saludando, y cómo te va, y gracias hijo, y Dios te bendiga, pero no viven una vida agradable a Dios. Y hay otros que ni parecen. Sí, esto es una manada muy pequeña la que está aquí en la tierra en cuanto a las cosas de Dios, porque cada vez avanzamos más y cada vez nos sorprendemos más lo que la gente es capaz de hacer, disque ya conociendo al propio Dios. Por eso lo que les voy a mostrar ahorita lo podemos ver en Isaías 60:12. En Isaías 60:12, vamos a ver qué dice allá en el Viejo Testamento acerca de las personas que no les sirven a Dios. Porque ¿ustedes creen que el no servirle a Dios es algo agradable delante de los ojos de Él? ¿O es algo que Dios se va a complacer? Todos van a tener algo que ver, los que le sirven y los que no le sirven, ¿sí? Los benditos de Él y los malditos de Él, todos son de Él de una manera, porque Él es el creador, pero de ninguna manera se crea que el maldito va a terminar con Él en el cielo o en el reino de Dios. ¿Qué dice pues Isaías 60:12? Dice, porque la nación, ahí está hablando en grupos grandísimos, ¿no? Hay naciones que no tienen
Ni siquiera tienen a Jehová como Dios. Por eso dice, bienaventurada la nación que tiene como Dios a Jehová. Pero ¿qué dice Isaías? Repito, Isaías 60:12. Porque la nación o el reino, oigan bien que hay de reinos a reinos, que no te sirviere perecerá, dice Isaías. Hoy nomás. Y todo será asolado. Eso lo podemos ver como en grandes cantidades, en naciones, en reinos, ¿sí? En países, para que me entiendan, o en familias y en individuos. Alguien que no está en el Señor, ¿ustedes creen que está en victoria? Aunque tenga dinero, aunque sea una persona que haga dinero de una manera ilícita o lo haga legal, si no tiene al Señor, siempre va a tener un hueco dentro de su corazón. Va a ser una persona infeliz. Porque ni su esposa, ni él, ni sus hijos, ni sus hijas van a tener paz. Van a estar siempre caminando en un camino de tinieblas. No van a ver la luz, no van a estar como de noche, tropezándose en cada paso que dan. Y ellos más se aferren y más quieran ellos buscar, más mal les va yendo. ¿Por qué? Simplemente porque no les sirven a Dios. ¿Estamos viendo eso o no? Lo repito. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, dice el Señor, y del todo será asolado. ¿Eso está muy fuerte o no? Eso no es nada agradable. Por eso entendamos cómo las cosas se están dando. Y uno va a decir, bueno, pero ¿por qué Dios es tan fuerte con las personas? ¿Por qué Dios es así con ellos cuando sabemos que es un Dios de amor y sabemos que es un Dios de misericordia? Pero es que la gente, escuchen esto, no nomás no le sirven a Dios, sino que se dedican a hacer otras cosas. Uno no sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Quieren ver algo que es relacionado a eso? Vayan hasta primera de Pedro 2:8. Gloria sea el Señor. Y vamos a ver que todo tiene su justicia y su pago basado en lo que estas personas tienen y hacen delante de los ojos de Dios. Porque Dios no se va a quedar callado. Dios no es un Dios asolapador como muchos padres lo son con sus hijos aquí en la tierra. Este Dios trae justicia y es un Dios que da oportunidades para que la gente, algunos, alcancen misericordia y se arrepientan y sean salvos. Pero como Él ve todo, oigan lo que dice en primera de Pedro 2:8, con relación a la piedra, ¿no? Que es el Señor Jesús. Lo podemos ver, bueno, veamos desde el 7, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Eso lo dice cualquier creyente verdadero que no le importa nada más que Dios. Su prioridad es Dios. Su pensar, su vivir, su sentir es siempre Dios y para Él es precioso. Por eso dice, para vosotros pues los que creéis. ¿Sí? Él es precioso para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Qué pasó enseguida? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Si una cosa es que nosotros hayamos sido quebrantados porque caímos sobre de la piedra, pero hay personas que la piedra les cae a ellos y es cuando son desmenuzados. ¿Sí estamos entendiendo? Dice abajo, dice, porque tropiezan en la palabra. Ahí está el gran error. ¿Cuántos han tenido o han conocido personas que le dicen, yo ya me metí a los caminos de los cristianos y yo no hallé nada? Me fui con los testigos de Jehová y ellos me hablaron y entendí. O dice otro, yo era antes cristiano y el pastor me defraudó y yo me volví al catolicismo otra vez y me siento bien a gusto. Vemos casos de todos esos. Pero aquí está la respuesta. Porque nadie se debe a ningún hombre, maldito aquel que confía en el hombre. Todos tenemos que estar en las verdades proféticas, bíblicas de la Escritura, sin importar
si en su iglesia local el pastor anda mal, usted tiene la oportunidad de hablar con él, de hablarle con la palabra, juntarse 2 o 3 testigos y exhortarlo y decirle, hermano, ¿de dónde saca usted todo eso? Pero usted no se va a volver atrás, ¿sí? Porque al que le va a ir mal es a usted. Por eso dice, porque tropiezan en la palabra. Y luego dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos ya están en un destino que piensan, que dicen, yo estoy muy a gusto. Pueden decir, qué error tan grande el día que yo me metí al cristianismo. Mejor me hubiera quedado acá. Bueno, aquí están, ni ellos se dan cuenta que ya Dios los tenía destinados para que hicieran esas cosas otra vez. Eso es lo más grave de todo esto. ¿Sí? Por eso estamos viendo cómo abarca todo esto el reino de Dios. Vamos a seguir avanzando. ¿Alguien tiene la idea o la perspectiva de que los pobres, esos que están viviendo en las calles, muchos de ellos están en las calles por muchas razones? Pero alguien que no tiene el Espíritu morando en él puede decir que toda esa gente son de Dios. Y dicen, es que en la Biblia dice, dicen ellos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al reino de Dios y los pobres, ¿sí? Para salir de una vez de todas estas dudas y todo lo que la gente dice siempre sin pensar y sin guía de Dios. Oigan, porque no se trata de quién es el más pobre y el que va más rápido hacia el cielo. De eso no se trata de Jesucristo. De eso se trata. No de nosotros, no, olvídense. Vean lo que dice Lucas 6:20. Aleluya. En Lucas 6:20, vamos a ver este ejemplo. Nomás vamos a ver el número, el que está ahí, el primero. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres. Ahí está. Alguien va a decir, ya ve, todos esos homeless que están debajo del freeway son bienaventurados. No se deje llevar por lo que usted ve, ¿sí? Porque no se trata de lo que tú ves, se trata de los corazones de los hombres y de las mujeres. Dice, porque vuestro es el reino de Dios. Sí, ahí es donde la gente se empieza a extraviar y empieza a tener unas definiciones de decir, es que así es que ahí dice y es que así está. Bueno, es que no escudriñan. El Señor les decía a los religiosos, ustedes desconocen el poder de Dios y las Escrituras, porque no tenían el conocimiento, no tenían la guía ni la dedicación a estar pidiendo y a estar viendo, porque ellos era lo que les enseñaban, y siempre que te enseñen, si no es en el Espíritu, te están enseñando mal. Eso está muy fácil de entender. Por eso, vean lo que dice, y lo va a explicar en 1 Corintios 1:26. Todas estas cosas de las cuales está abarcando el reino de Dios, porque no es nomás de ser un pobre y ser una persona con camino al cielo. Hay pobres muy vagos, muy malos, hay pobres asesinos, hay pobres que roban, hay pobres que violan, hay pobres que matan. De eso no se trata. Se trata de otras cosas más allá, que profundizan siempre en Dios y no en nosotros. Oigan bien cómo dice 1 Corintios 1:26. Pablo les está hablando acerca del poder y la sabiduría de Dios. Cómo es que se mueve, cómo es que es, y en quién se mueve y por qué. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego empieza y va a decir una gran verdad muy hermosa, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí estamos viendo cómo Dios agarra, selecciona a un grupo de personas y las va transformando en el Espíritu y va trabajando con ellos. Por eso son personas que son pobres espiritualmente,
y en necesidad de recibir la ayuda de Dios. Por eso sigue hablando en el 28 y dice, gloria sea al Señor, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si tú para ser un vil y un despreciado del mundo no necesitas vivir debajo del freeway. Hay mucha gente que es discriminada por muchas razones, no nomás por el color. Aquí en este país se habla mucho del racismo por el color, pero se discrimina por muchos lados. Se discrimina por la forma que uno se ve, por la forma que uno se puede peinar, por la forma que uno camine, discriminan a uno de muchas maneras. Y tú puedes venir a ser un despreciado de entre los demás. No que estés tú botado debajo de un freeway y no tengas con qué cobijarte, no. Por eso dice, y a lo vil del mundo y lo despreciado escogió a Dios. Sí, porque hay gente que por fuera se ve con esos detalles, despreciados y viles, pero tienen un corazón que agrada a Dios. Y de esos son los que Dios vino a salvar y a traer y a llevarse con Él. Por eso dice que son bienaventurados. Yo no lo digo, lo dice Él, porque Él ve el corazón y no lo de afuera. Y nosotros humanamente siempre andamos viendo, desafortunadamente, lo de afuera. Por eso nos falta mucho. Dice en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Seguimos aquí avanzando. Vamos a ver Santiago 2:6, con referencia a estos pobres.